Hola, me llamo Fede y tengo una experiencia macabra, la cual quiero compartir con todos ustedes. Me sucedió a mí cuando trabajaba como recolector de basura en mi ciudad. Esta es mi historia. Nosotros pasábamos por una ruta ya establecida, siempre por las mismas colonias. Ya conocíamos las casas, pues siempre era la misma ruta. Pero había una casa en particular, que casi siempre que recogíamos su basura olía muy mal. Pero no como la basura normal, sino como algo putrefacto. Un olor casi insoportable. Nosotros, por supuesto, que nunca abríamos las bolsas de ninguna casa, y mucho menos las de esa casa en particular, pues apenas se soportaba el olor cada que vaciábamos ese bote del camión de basura. No teníamos idea quién vivía ahí, pues nunca nos había tocado ver a nadie fuera mientras nosotros pasábamos ahí a recoger la basura. Pero la casa ya tenía apodo: la casa podrida. Así la nombramos mis compañeros y yo en forma de burla. Pero no sabíamos el oscuro secreto que ocultaba. Una tarde volvimos a pasar por ahí y de nuevo olía muy mal. Yo no sé cómo los vecinos que pasaban por ahí no habían puesto ya una queja, pues aún sin acercarnos mucho, el bote de basura ya desprendía un olor muy fuerte. Y fue ese día que un compañero decidió escarbar entre las bolsas y ver qué era lo que olía tan mal. Él lo hizo solo, pues ni mi otro compañero ni yo quisimos acercarnos. No aguantábamos lo mal que olía. De pronto vimos cómo nuestro compañero se iba acercando con una bolsa de plástico negra y se veía que estaba pesada. Él la traía cargada mientras tapaba su nariz. La puso en el piso y con una rama que había tirada empezó a romper la bolsa. Era un gato, en avanzado estado de descomposición, completamente destripado. Horrorizados al ver eso tan grotesco, nos alejamos de la bolsa. Mi compañero tuvo que levantar al pobre animal y aventarlo al camión. No podíamos hacer otra cosa. Mientras seguíamos nuestra ruta, veníamos pensando en quién pudo haber cometido semejante acto en contra de un animal indefenso. Y teníamos la teoría de que era él, ella o los dueños de aquella casa quienes lo habían hecho. Y también por obvias razones suponíamos que no era el primero, pues siempre que pasábamos por ahí su bote de basura olía así de mal. Pasaron 3 días y volvimos a pasar por aquella casa, donde de nuevo encontramos otro gato en las mismas condiciones, pero esta vez pudimos darnos cuenta que el animal tenía algo dentro de su estómago. Parecía una carta enrollada y amarrada con un listón rojo. No quisimos tocarla, pues estaba llena de sangre y más cosas, pues había estado en el estómago del gato, pero supimos rápidamente que se trataba de brujería. El mismo compañero, quien fue el que se atrevió a abrir la bolsa para descubrir qué desprendía el hedor, era muy amante de los animales, así que enfureció al darse cuenta que estaban utilizando gatos para hacer esas prácticas, y no pudimos detenerlo. Fue directo hacia esa casa a tocar la puerta de una manera muy exaltada, pues estaba decidido a reclamarle a quien fuera que viviera allí, sin importarle que podría perder su trabajo. Después de un tiempo salió un señor, muy mal encarado y sucio. Se veía que tenía más de 60 años, y aunque no pudimos escuchar qué tanto decían, sí notamos su cara de molestia en contra de mi compañero, y en eso nos volteó a ver a nosotros también, con unos ojos tan horribles llenos de maldad, y después le cerró la puerta en la cara a mi compañero. Él se regresó con nosotros muy enojado, y nos dijo que le había advertido a aquel sujeto que dejara de cometer aquellas atrocidades en contra de los animales, y que lo iba a denunciar. El hombre únicamente se le quedó viendo con una mirada fría, y lo único que le dijo antes de cerrarle la puerta en la cara fue: «Te vas a arrepentir, maldito». Mi compañero no le tomó importancia a su comentario. Era más el enojo que sentía con aquel sujeto y estaba decidido a denunciarlo. En eso seguimos recogiendo la basura de aquella cuadra, cuando de pronto una señora que vivía a 3 casas de aquel hombre salió a advertirnos que no nos metiéramos con ese señor. Dijo que era un brujo de muy mal corazón, que ya había dañado a mucha gente y por lo mismo nadie se metía con él.
y por eso nadie se quejaba con los malos olores que salían de su casa. Le agradecimos a la señora por la advertencia, pero mi compañero hizo caso omiso y aún así puso la denuncia, aunque nunca fueron a investigar. Pasaron 2 semanas desde ese día, cuando nos enteramos que mi compañero, quien había sido el único valiente en reclamarle a aquel hombre por lo que estaba haciendo, había tenido un accidente de coche y perdió la vida. No sabemos si ese ya era su destino, o si aquel sujeto tuvo algo que ver, pero a mí se me hizo mucha coincidencia y sentí un terror que nunca había sentido, pero al mismo tiempo coraje en contra de aquel sujeto. No pudimos hacer nada, pues ¿cómo acusar a alguien sin pruebas? Además de eso, mis compañeros estaban muy asustados. Ellos no querían tener problemas con aquel señor. Así que cuando pasábamos por su casa, recogíamos la basura lo más rápido que podíamos, aguantándonos el olor y sin voltear a ver a su casa. Tiempo después encontré un mejor trabajo y ya no supe qué pasó con aquel sujeto, ni he vuelto a pasar por ahí nunca más, aunque no creo que pueda volver a hacerlo, pues me siguen dando los mismos escalofríos que cuando pasó ese macabro suceso. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, buenas noches a todos. Me siento afortunado de que mi historia sea compartida en este canal y les pueda llegar a todos ustedes. Para mí es muy importante compartir esto, pues puedo decirles que mi vida cambió por completo después de que esto nos sucedió. Comenzaré presentándome. Mi nombre es Marco Hinojosa. Cuando era más joven, para ser preciso a los 26 años, trabajé como recolector de basura en la Ciudad de México. Yo antes de eso trabajaba como ayudante de cocinero, pero tuve algunos problemas en ese trabajo y me despidieron. Y ese fue el primer trabajo que encontré para sobrevivir, en lo que encontraba un mejor empleo, pues ya tenía a mi esposa y un hogar que sostener, y mi primer hijo venía en camino. Ya tenía un tiempo en ese trabajo. Tenía un compañero, quien era el que venía atrás del camión conmigo y se bajaba al igual que yo a recoger la basura de los contenedores. Pero una noche que me encontraba ejerciendo mi labor, todo cambió. Era tarde por la noche. Ya no había nadie en las calles y la noche estaba bastante tranquila. Entramos a una cuadra donde hay puros edificios de apartamentos. Por lo general ahí nos tardábamos un poco más de tiempo, pues es mucha la basura que se junta ahí. Mi compañero recogía la de su lado de la calle y yo del otro lado. Y mientras me encontraba vaciando los contenedores, vi una bolsa negra de plástico de tamaño medio. Pero cuando la tomé, esta se fue de lado. Y vi que de ella salieron varios billetes de 500 pesos mexicanos. No podía creerlo. Recogí los billetes que se cayeron de la bolsa y después la abrí. Y sí, toda la bolsa estaba llena de billetes. Sin pensarlo 2 veces, tomé aquella bolsa y la aparté del resto. La puse en una esquinita del camión del lado donde yo iba, y no le comenté absolutamente nada a mi compañero. Esa noche llegué muy feliz a mi casa, directo a contarle a mi esposa lo que me había encontrado, casi llorando, pues sabía que la vida nos cambiaría. Esa noche contamos el dinero, y eran poco más de 400,000 pesos, aproximadamente $20,000 americanos. Para nosotros eso era demasiado dinero que jamás habíamos tenido en nuestras vidas, y era como un milagro, pues se nos venían muchos gastos con el bebé que venía en camino. Ninguno de los dos dormía esa noche de la emoción que sentíamos, tanta que ni siquiera nos preguntábamos de dónde venía ese dinero, o por qué estaba en aquel contenedor de basura. Mucho menos nos preguntamos si era dinero limpio. No nos importó nada en ese momento. Solamente lo disfrutamos. Yo quería renunciar esa misma semana a mi trabajo y poner un pequeño negocio de comida rentando algún local, pues ya teníamos el dinero para hacerlo y mi esposa siempre ha sido muy buena cocinando comida mexicana. Pero mi esposa me dijo que debía seguir trabajando como recolector,
por lo menos por un tiempo más para no verme sospechoso. Y le hice caso. Seguí en aquel trabajo. Al siguiente día me fui a trabajar como si nada, pero al llegar a mi casa por la noche, me encontré a mi esposa horrorizada. Estaba sentada fuera de la casa esperándome, y cuando llegué corrió a decirme que le habían pasado cosas muy extrañas todo el día, y que tenía miedo de entrar. Intenté calmarla y le dije que me contara todo, pues ya me estaba asustando a mí también. Ella empezó diciéndome que desde la mañana que me fui a trabajar y ella se quedó acostada, escuchó a alguien caminando por el pasillo y pensó que era yo. Así que me gritó que si se me había olvidado algo, pero que nadie respondió nada. Así que ella se alarmó y se levantó de la cama para asomarse. Al no ver a nadie en el pasillo, fue hasta la sala y la cocina, donde tampoco vio a nadie. Dijo que la puerta estaba cerrada con llave como yo la había dejado, así que no supo qué era lo que había escuchado. Se regresó a la habitación e intentó dormir un poco más, pero que siguió escuchando ruidos, pero esta vez en la cocina, como si alguien hubiera movido los trastes que estaban en el fregadero. De nuevo corrió hasta la cocina, pero claro está que no había nadie allí. Después de eso ya no se volvió a acostar. Se metió a bañar para empezar el día, pues tenía planes para ir a ver a su madre y estar allá con ella hasta la tarde. Así que eso hizo. Pero cuando regresó a la casa, como a eso de las 6:30 de la tarde, ya estando oscuro, dice que al entrar y encender la luz de la sala, vio una sombra caminar en el pasillo que da a nuestra habitación. Ella se quedó paralizada por unos momentos y después de eso decidió ir a revisar. Pero de nuevo, no había nadie por ningún rincón de la casa, que de hecho era muy pequeña, de un piso y de 2 habitaciones. En una dormíamos nosotros y la otra sería la habitación del bebé. Ella decidió salirse a esperarme, pues decía que le daba mucho miedo estar ahí adentro. Sentía una sensación muy extraña, como si alguien más estuviera ahí. Una presencia muy pesada, pues el ambiente allá adentro le daba escalofríos. Y también me contó que ella estando afuera, en una de las veces que volteó hacia la ventana de nuestra habitación, vio una sombra extraña moviéndose detrás de la cortina. Cuando ella me cuenta todo esto, yo lo primero que pensé fue que alguien se había metido. No sabía cómo, pues todas las ventanas tenían reja, y la puerta principal siempre tenía doble candado. Pero aún así, eso fue lo primero que pensé. Así que le dije a mi esposa que me esperara afuera. Tomé una piedra grande del patio y entré a la casa. Todas las luces estaban encendidas, pues mi esposa las había encendido. Busqué por cada rincón, abajo de nuestra cama, en el closet y en el baño. Les juro que por cada rincón, pero no había nadie allá adentro. Le dije a mi esposa que entrara a la casa, que no había nadie y que estaba a salvo. Pero ella, en lugar de tranquilizarse, se puso peor, pues entonces se trataba de algo paranormal. Yo no creía en esas cosas, ni siquiera era una opción para mí, así que pensé que ella estaba algo nerviosa por el embarazo. No sé, pensé en 1000 cosas menos eso, pero ella tenía mucho miedo, y recuerdo que batallé para hacerla que entrara de nuevo a la casa esa noche. En la madrugada ya estábamos durmiendo. Todo estaba en completo silencio y oscuridad, cuando de pronto se empezó a escuchar un silbido en la sala. Yo me desperté de golpe y mi esposa seguía dormida. Salí con mucho cuidado de la habitación y lentamente caminé hacia la sala, con un bat de béisbol que tenía en la habitación. Pero cuando llegué hasta allí, el silbido dejó de escucharse. Yo encendí la luz de inmediato, pero no había absolutamente nadie. En eso escuché a mi esposa gritar lo más fuerte y desgarrador que le he escuchado gritar en toda mi vida. Yo fui corriendo hasta la habitación, y ella saltó de la cama abrazándome. Apenas podía hablar. Me dijo que alguien le había acariciado el cabello y que ella pensó que era yo, pero al abrir los ojos vio en la oscuridad
a lo que parecía ser una anciana de apariencia aterradora, parada a un costado de la cama. Fue cuando ella gritó y se tapó la cara con las cobijas, y cuando yo entré y prendí la luz, simplemente había desaparecido. Esa noche nos fuimos a casa de su madre a dormir. Pensábamos que el problema era aquella casa donde vivíamos, pero estábamos equivocados, pues las cosas extrañas siguieron sucediendo estando en casa de su madre. La señora experimentó algo que jamás le había ocurrido antes. Dijo que ese primer día que estuvimos en su casa, mientras yo estaba trabajando y mi esposa tomaba una siesta, ella estaba lavando los platos cuando sintió que alguien caminó detrás de ella. Sintió ese viento de cuando alguien pasa rápido cerca de ti. Ella pensó que era mi esposa que se había levantado, pero al voltear no había nadie. Ella sintió tanto miedo que se fue al cuarto donde estaba mi esposa durmiendo, para no sentirse sola. Así pasó una semana, en la cual nos siguieron ocurriendo toda clase de cosas extrañas y muy escalofriantes en casa de mi suegra. No sabíamos qué hacer. Fuimos a la iglesia y nos confesamos. También bendecimos la casa, pero todo seguía igual. Hasta que una tarde que me encontraba trabajando, pasé por el mismo lugar en donde me encontré aquel dinero. Estaba vaciando el mismo contenedor de basura cuando de pronto se me acerca un hombre. Le calculo que tenía algunos 40 años. Me dijo que había visto desde su ventana que yo me había llevado la bolsa de dinero aquel día, y quería advertirme que ese dinero estaba maldito, pues él hizo una clase de pacto satánico para conseguirlo. Pero su vida se había arruinado casi por completo. Por eso decidió tirarlo, pero nunca pensó que alguien más lo fuera a recoger. No contaba con que la bolsa se rompería y se sabría lo que había dentro. El hombre se veía muy mal. Estaba muy demacrado y sus ojos rojos y cansados, como si tuviera días sin dormir. No esperó a que yo le respondiera. Solamente me dijo que me quería advertir para que me deshiciera de ese dinero. Y se fue. Mis compañeros me gritaban que me apurara, que dejara de estar platicando, pues teníamos que seguir. Pero yo me quedé casi inmóvil cuando escuché lo que aquel hombre me dijo. Esa misma noche, llegando a la casa de mi suegra, sin decirle nada a mi esposa, fui directo por el dinero, que aún lo teníamos en aquella bolsa negra. Salí al patio trasero y en un tanque de basura le prendí fuego. Y efectivamente, las cosas extrañas dejaron de suceder. Volvimos a nuestra situación económica difícil, pero les juro que con más paz de la que nunca habíamos sentido. Y bueno, desde ese momento jamás volví a recoger absolutamente nada de la basura, ni objetos que se veían en buen estado. Nada. Continuamos. Buenas noches, Glenn y comunidad. Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles mi experiencia anónimamente, ya que solo quiero desahogarme y tratar de olvidarlo por mi salud mental. Soy un hombre de 40 años. Actualmente ya tengo un buen trabajo y estoy en un buen momento de mi vida. Pero cuando tenía 32 años yo caí en las sustancias y mi vida estaba muy mal. Tenía una casa y una pareja quien, a pesar de todo, siempre me apoyó. Y fue por ella que decidí rehabilitarme. Fue un proceso largo, pero pude lograrlo. Aunque nadie me quería dar trabajo por mis antecedentes. Así que vivíamos muy humildes. Únicamente con lo que mi pareja sacaba en su trabajo, y yo me la pasaba buscando empleo. Al mismo tiempo que recorriendo los basureros de las zonas bien acomodadas de mi ciudad, para ver si encontraba cosas de valor para vender, pues muchas veces las personas adineradas tiraban cosas aún en buen estado, y mi esposa y yo las vendíamos afuera de nuestra casa. En una de esas veces, mientras me encontraba recorriendo aquellos contenedores de basura, me encontré con una silla de ruedas casi nueva. Las ruedas le servían perfectamente y estaba completamente funcional. Yo no entendía el por qué la habían tirado a la basura.
Pensé que tal vez él o la enferma ya no la necesitaba, y simplemente les estaba quitando espacio y por eso decidieron deshacerse de ella. Así que sin pensarlo dos veces me la llevé a casa muy emocionado para venderle el fin de semana que pusiéramos la venta de garage, pues sabía que le sacaríamos un buen dinero. Era un jueves por la noche cuando llegué a casa con la silla y otros marcos de cuadros en buen estado que me había encontrado. Dejé la silla en la sala junto con las demás cosas que habíamos juntado para vender, y nos fuimos a dormir pues mi pareja trabajaba en una fábrica y debía levantarse a las 4 de la mañana todos los días. A las 4 de la mañana ella se levantó y se fue a bañar para irse al trabajo. Mientras tanto yo seguía entredormido pues siempre me despedía de ella cuando se iba, así que no quería dormirme profundamente aún. En eso escuché que me gritó desde afuera de la habitación que ya se iba, lo cual se me hizo raro pues ella siempre entraba a la habitación a cambiarse y a despedirse de mí con un beso. Pero pensé que ya se había llevado la ropa y que simplemente tenía prisa. Así que le grité que le fuera bien y que nos veíamos en la tarde. Después de eso ya no escuché nada. Pasaron unos minutos, cuando mi pareja entró a la habitación aún enredada en la toalla pues apenas se iba a cambiar. Y entró algo confundida preguntándome que si yo había traído la silla de ruedas hasta fuera de la habitación y que para qué. Les juro que salté de la cama de golpe. Para empezar me asustó que ella aún no estaba ni siquiera lista para irse, y yo claramente la había escuchado despedirse de mí. Le pregunté que qué hacía aún en la casa, que por qué se había despedido de mí si aún ni siquiera estaba lista. Y ella con cara de sorpresa me preguntó que de qué estaba hablando, que ella nunca me dijo nada, que todo ese tiempo se había estado bañando. Me dijo que tal vez lo había soñado, y después me volvió a preguntar lo de la silla, a lo cual le respondí que no sabía de qué hablaba. Yo no me había levantado de la cama siquiera. Ella me vio asustada y me dijo en voz baja: La silla de ruedas está aquí afuera del cuarto. ¿Cómo llegó hasta aquí? Yo salí de la habitación y, en efecto, ahí estaba la silla casi pegada a la puerta de nuestra habitación. Yo ya estaba muy asustado por lo que había sucedido anteriormente, de que alguien me había hablado con la misma voz de mi esposa. Tomé la silla y la llevé de nuevo a la sala. Mi esposa se cambió rápido y se tuvo que ir pues ya era muy tarde, y no tuvimos tiempo de dialogar lo que acababa de ocurrirnos. Yo me quedé solo en la casa. Aún era de madrugada. Seguía oscuro y silencioso el ambiente. Tenía algo de miedo, pero intenté volver a dormir pues quería salir a las 8 de la mañana, a que abrieran los negocios, a buscar trabajo de nuevo. Pero mientras intentaba dormir, escuché un rechinido, como unas ruedas acercándose cada vez más hasta que toparon con la puerta de mi cuarto, golpeando la puerta. Yo salté inmediatamente de la cama. No puedo explicarles el horrible miedo que sentía, que hasta las piernas me estaban temblando. Encendí la luz, pero no quería salir. No quería abrir la puerta. Tenía mucho miedo. De pronto volví a escuchar cómo la silla volvió a chocar con la puerta de mi cuarto, como si alguien estuviera moviendo de atrás hacia adelante para golpear mi puerta. Era algo sumamente perturbador. Yo seguí sin abrir, parado a un lado de mi cama, únicamente viendo hacia la puerta, completamente paralizado del miedo sin saber qué hacer. Pero lo peor fue cuando escuché la voz de mi pareja diciendo: «Abre la puerta, cariño». El miedo fue tanto que decidí salirme por la ventana hacia la calle, así en pijama y descalzo. Corrí hasta llegar a la banqueta y ahí le llamé a mi esposa desde mi teléfono, preguntándole que si estaba bien, pues tenía mucho miedo que le pasara algo por alguna razón. Ella me respondió asustada, preguntándome que qué me sucedía, que ella estaba bien. Apenas iba llegando a la fábrica y ya tenía que colgarme o le iban a poner una sanción por llegar tarde. Yo no le quise contar nada para no asustarla más. Le dije que solamente quería saber si había llegado con bien y colgué. Esperé allá afuera hasta que amaneció,
Fue ahí cuando me armé de valor y volví a entrar a la casa, ya con la luz del día y la gente pasando por la calle. Un entorno mucho más seguro y menos terrorífico a mi parecer. Abrí la puerta de mi habitación y allí estaba la silla, de frente hacia mi puerta. Lo primero que hice fue tomarla y sacarla de mi casa, y fue como quitarme un gran peso de encima, pues todo volvió a la normalidad y nunca volvimos a experimentar algo así. No puedo decirles qué tenía esa silla, o quién fue su dueño o dueña, o qué historia tenía, pues la verdad lo desconozco por completo. Pero lo que sí sé es que había algo maligno en ella, pues por algo se deshicieron de ella. Tal vez su dueño era alguien muy malo que hacía prácticas oscuras. No lo sé. Pero desde ese día, mi pareja me prohibió recoger más objetos de la basura. Y ya nunca más lo volví a hacer. Gracias por escucharme. Soy Glenn. Y estás en el sector del terror. Buenas noches. Una experiencia aterradora nos hizo saber a mi hermano y a mí que el mal a veces se puede esconder en algo tan pequeño y tentador de agarrar, que no somos capaces de darnos cuenta. Fue así como nos pasó, inocentes de lo que nuestro acto pudiera conllevar, y eso nos hizo vivir el peor momento de nuestras vidas, muy difícil de superar. Quiero hacerles llegar esta historia con la intención de poder prevenir que le suceda a otra persona. Mi hermano y yo siempre hemos vivido cerca de la playa que nuestro tío administra. Él es el encargado de todo allí. Nosotros éramos los recolectores de basura. A veces salíamos en la mañana, en la tarde o por la noche. No teníamos horario, solo la tarea de mantener el lugar limpio y libre de la basura que por ahí dejaban los turistas. Ganábamos poco, pero no nos faltaba nada, y las personas que trabajaban allí en la playa a veces nos daban de comer de lo que vendían, y entre todos nos ayudábamos. Mi tío, además de hacer su trabajo, también pescaba, y frecuentemente nos daba una parte que cocinábamos en la noche. Nuestros padres no estaban con nosotros. Ambos murieron ahogados. Una tragedia muy desafortunada para nosotros, ya que solo teníamos 8 y 5 años cuando pasó. Desde entonces hemos estado solos en la casa que nos dejaron. Vivimos al día, pero gracias a Dios no ha llegado el día en que nos vayamos a dormir con el estómago vacío. Nuestra mejor hora para recolectar basura era en la noche, donde casi no había turistas y solo se escuchaban las olas del mar. Un ambiente muy relajador. Fue así como llegó aquella noche en que vimos algo brillante a lo lejos. Fue una cosa impresionante. Podíamos apreciar un brillo extraño incluso a la distancia, y nos acercamos inmediatamente después de mirarnos las caras por unos segundos. El objeto estaba entre unas rocas, como si alguien lo hubiera acomodado muy bien para que no se cayera con las olas que chocaban fuertemente. Nos costó un poco sacarlo, pero al hacerlo nos dimos cuenta que era de oro. No puedo dar una descripción exacta porque no recuerdo muy bien cómo era, pero puedo decir que se veía muy costoso. Y nuestra primera intención era venderlo para obtener una buena cantidad de dinero. Además, parecía tener algunos diamantes incrustados en la parte de arriba. Mi hermano lo guardó en su bolsillo y seguimos recolectando basura por un rato más, antes de irnos a casa. Estando ahí pusimos en la fogata unos pescados que nuestro tío nos regaló por la tarde, y nos mirábamos las caras, pensando en lo que haríamos con el dinero que nos dieran por el objeto de oro con diamantes. Por rato nos reíamos sin decir una sola palabra, teniendo presente que la suerte nos había sonreído después de tanto tiempo. Esa noche pusimos el objeto al lado de la foto de nuestros padres, pensando en que fueron ellos los que nos habían mandado esa bendición. Estando acostados nos pusimos a hablar sobre lo que haríamos con el dinero. Mi hermano me contaba que quería irse al extranjero en busca de una mejor vida, y si nos daban mucho, entonces aprovecharía la oportunidad. Yo la verdad no me imaginaba lejos de él, así que le dije que iría donde sea que él fuera y ya vería qué hacer luego.
Nos abrazamos, y después de unas cuantas palabras más decidimos que era momento de dormir, para ir a un buen lugar por la mañana, para ver cuánto podrían darnos por ese objeto aparentemente valioso. Pero no pasó mucho tiempo después de dormirnos, cuando todo comenzó. Debían ser las 12 de la noche cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta de nuestra casa insistentemente. Ambos nos despertamos al escuchar los golpes. Era raro, pues nadie llegaba a esa hora. Lo primero que se me pasó por la mente es que podría ser mi tío, pero de todos modos mi hermano me acompañó para ir a revisar. Estábamos a menos de 2 metros de la puerta, cuando volvieron a tocar. Mi hermano dio unos pasos y abrió rápidamente, pero no había nadie. Ambos salimos para ver a los alrededores, pero no vimos nada, ni una sola persona. Era imposible que alguien pudiera tocar la puerta y salir corriendo sin que nos hubiera dado tiempo de verlo. Además, no escuchamos pasos ni voces. Era algo muy raro. Así que decidimos entrar nuevamente y cerrar con llave. Yo propuse llamar a la policía, pero mi hermano me detuvo diciendo que no era necesario y que volviéramos a dormir. La cosa fue que, al volver a entrar, vimos a una mujer en nuestra sala, pero su apariencia no era normal. Era muy alta. Tenía el cabello empapado, pero no parecía de agua, sino como si fuera de aceite. Muy espeso. Estaba llena de arrugas con muchas ampollas. No tenía cejas y estaba completamente desnuda. Ahí se encontraba desordenando toda la casa, arrojando cosas por todos lados con desesperación, sin importarle que nosotros estuviéramos ahí. Mi hermano se acercó y le preguntó que quién era, qué quería y por qué entró así sin ningún permiso, desordenando todo. Ella lo ignoró por completo y no dejaba de decir: mío, 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 como 10 veces sin parar. Estaba buscando algo, pero no sabíamos qué era. Mientras arrojaba todo, empezó a romper las pocas cosas que teníamos, y eso nos molestó mucho. Y eso hizo que mi hermano la agarrara por el brazo para sacarla. Fue entonces cuando le gritó, pero su voz sonó muy extraña, como un chirrido molesto que nos aturdió. Involuntariamente yo caí de rodillas, al escuchar ese sonido tan horrible que no era natural. Un sonido que tensó todo mi cuerpo. Aquella mujer le dio una bofetada a mi hermano que lo dejó casi desmayado. Yo al verlo tendido en el piso entré en pánico y ella rápidamente se me acercó. Me apretó por el cuello y me preguntó dónde lo habíamos dejado. Comprendí que se refería a lo que recogimos en la playa, aquel objeto que pretendíamos vender. Mi hermano se levantó poco a poco y como pudo caminó hacia la foto de nuestros padres y agarró el objeto para meterlo en su bolsillo. Todo eso a espaldas de la mujer que me estrangulaba. Después corrió hacia ella y le empujó con todas sus fuerzas. Logró derribarla, pero ella se levantó muy rápido y sin problemas. Entramos en pánico cuando la pupila de sus ojos pareció desaparecer y comenzó a hacer ruidos muy extraños con la voz. Más que palabras, eran como gruñidos o como si se estuviera ahogando al gritar. Yo quedé paralizado creyendo que eso no era real, que era imposible que estuviese pasando lo que estábamos viviendo. Mi hermano, por otro lado, me agarró por el brazo y me obligó a salir corriendo de la casa. Pensamos que estaríamos a salvo, pero al voltear vimos cómo esta mujer empujó la puerta de la casa y comenzó a correr directamente hacia nosotros. Nuestros cuerpos se erizaron al ver a esa mujer tan horrible acercándose tan rápido, y yo con todo el pánico en mi ser le quité el objeto a mi hermano y lo lancé en dirección a ella, pues eso era lo que quería. El objeto cayó a sus pies. Ella lo recogió y, después de mirarnos con odio, la observamos corriendo hacia la playa y se metió entre las olas hacia el fondo del océano, hasta desaparecer en la oscuridad. Apenas su figura se perdió entre el agua, mi hermano cayó desmayado. Algunas personas escucharon mis gritos y acudieron en nuestra ayuda. Él tardó meses en recuperarse.
Quedó con traumas que hasta la fecha lo siguen acompañando. Y a menudo tengo que lidiar con que me pregunte dónde está aquella mujer que nos hizo una visita. Él no volvió a ser el mismo. Y es lo que más me duele porque ahora solo me tiene a mí. Después de eso, no volvimos a tomar algo valioso que me encontrase en la playa. De ninguna manera lo vuelvo a hacer. Continuamos. Una mala situación a veces nos pone en una posición que evitaríamos a toda costa. Pero esa noche tuve que entregar y condenar mi alma, siendo obligado cuando no tuve otra opción. Si tan solo hubiera ignorado algo tan simple como un folleto, tal vez mi vida fuese diferente y no sería un infeliz sobreviviendo. Necesito compartir mi historia con ustedes. Mi nombre es Carlos. Yo era recolector de basura para ese entonces y pasaba por un muy mal momento en mi casa. Mi esposa estaba enferma, padecía de cáncer y el tratamiento era demasiado caro. Yo ya estaba endeudado por todos lados para poder costearlo, pero mi sueldo no era suficiente para cubrirlo todo, y cuando el dinero prestado se acabó, quedé abrumado por una gran cantidad de problemas que parecían no tener solución. Cuando mi esposa dormía yo la miraba, dándome cuenta de que por ella lo haría todo en este mundo, pero era un simple recolector de basura. No ganaba mucho y por su enfermedad ella tuvo que dejar de trabajar. Ya no era apta para el cargo. Todas las noches me arrodillaba para pedirle a Dios que la salvara, o que me diera fuerzas y oportunidades. Siempre tuve una fe inmensa en Él, entregándole mi vida desde que me despertaba hasta que me iba a dormir. No me imaginaba el momento en que mi esposa muriera por esa enfermedad, y lloraba cada día que pensaba en eso. Buscaba trabajo en otros lugares donde me pagarían mejor, pero todos me rechazaban. Algunos ni siquiera se molestaban en llamarme. Eso era lo peor de todo. Sentía que jamás iba a encontrar una solución. Fue entonces cuando llegó el día en que me dijeron en el trabajo que me cambiaría en la zona donde normalmente recolectaba. Al parecer contrataron personas nuevas y eso conllevó una nueva organización de los lugares y todo el asunto. Yo no le di mucha importancia, pues me quedaba más cerca de casa de todos modos. Pasaron los días y trabajaba como normalmente lo hacía. Y entonces, agarrando unas bolsas de basura, cayó al piso un folleto. Una publicidad de una entidad que prestaba dinero a personas sin que les importara lo que debieran en otros lados, o las deudas que tuvieran con los bancos. Me llamó mucho la atención y decidí que indagaría un poco más, con la esperanza de tener para el tratamiento de mi esposa y otras cosas pendientes. La idea me taladraba la cabeza durante el día y no me aguanté. Así que fui a ese lugar en mi horario de trabajo sin que nada me importara. Me bajé del camión pidiéndole a mi compañero que me hiciera el favor de no decir nada, y fui a mi casa rápido para cambiarme y acudí al lugar. La ubicación era un poco extraña. Estaban ubicados en medio de un callejón oscuro y la puerta estaba al fondo. Pude ver el letrero encima de esta y yo caminé a paso lento, considerando olvidarlo y regresar al trabajo, pero al final no lo hice. Creo que pensé mucho en la enfermedad de mi esposa y que cualquier cosa podría valer la pena siempre y cuando pudiera tener dinero para su tratamiento. Toqué la puerta y se abrió por sí sola. Del otro lado solo había oscuridad. No se veía nada, pero de todos modos entré. Segundos después la puerta a mis espaldas se cerró y unas luces muy tenues se encendieron, iluminando la sala y permitiéndome ver a unas 10 personas con máscaras viéndome. No sabía quiénes eran, pero me sentí en peligro. Mi desesperación por encontrar ayuda me hizo ciego para ver todas las señales de alerta. O tal vez sí me di cuenta, pero las ignoré. Traté de abrir la puerta e irme, pero de alguna forma ya estaba trabada. Todos me miraban mientras yo me quedé estático sin saber qué ocurría, hasta que una mujer se descubrió el rostro y me dijo que me acercara, que de todos modos la puerta no se iba a abrir hasta que ellos lo decidieran.
Yo tuve que obedecer. Y entonces me dijo todo lo que yo estaba pasando. La enfermedad de mi esposa, las deudas, todo. Como si me estuviesen observando desde siempre. Aseguraron que tenían la solución a todos mis problemas, pero debía dar algo valioso a cambio. Le respondí que, como ellos sabían, yo no tenía nada de dinero ni ningún objeto de valor. Y fue entonces cuando ella me dijo que debía vender y entregar mi alma al diablo una vez que muriera. Solo así, él podría darnos una vida digna y plena, a cambio de lo que exigía. Yo no era capaz de sacrificar mi alma, pues yo era creyente de Dios, y les respondí que me dejaran ir. Pero fue entonces cuando uno de ellos sacó un cuchillo, y la mujer dijo que no tenían permitido dejarme salir a menos que comprometiera mi alma. Y si no lo hacía, entonces me asesinarían en ese mismo instante. Comenzaron a apresurarme para tomar una decisión mientras me gritaban. No estaban bromeando para nada y estaban decididos a no dejarme ir hasta que aceptara. Ante la presión de todo lo que me decían, yo accedí. Ellos de inmediato hicieron un ritual donde comenzaron a rezar en forma de canto, como si fueran monjes, algún rezo que yo desconocía, y tomaron parte de mi sangre, mezclándola en un recipiente con otras cosas que no sabía lo que eran, y la lanzaron al fuego que tenían en el centro. No quiero contar más detalles sobre eso, ya que fue realmente espantoso, pero después de aproximadamente 10 minutos me dejaron ir, asegurando que todos mis problemas se arreglarían, y sería así hasta el día de mi muerte. Pero mi alma cumpliría su pacto. Salí de ahí corriendo hacia mi casa para poder procesar todo lo que me acababa de ocurrir, pero me negaba a creer lo que había hecho y me convencía de que solo eran un grupo de fanáticos religiosos. Pero al día siguiente me llamaron de un trabajo donde dejé mi solicitud y pagaban mucho mejor. Otras empresas privadas me aprobaron préstamos sin importar mis deudas, y todo eso lo usé para el tratamiento de mi esposa. Era una cosa increíble. Mi sueldo era muy alto y todo el tiempo encontraba oportunidades de obtener más dinero. Me sentía muy feliz y esperanzado, pero eso no me duró mucho. A los pocos meses ya no sentía ninguna alegría ni satisfacción. Por las noches comencé a ver sombras que se escondían cuando me concentraba en ellas, y en cada habitación en la que me encontraba día o noche, sentía la presencia de alguien vigilándome desde algún lugar que no podía ver. No era solo eso. Todo el tiempo escuchaba voces que me exigían que me hiciera daño, diciendo cosas muy perturbadoras y horribles que me dejaban aterrado. Eran seres diabólicos, tentándome quitarme la vida para poder quedarse con mi alma. Desde que hice ese pacto obligado, mi vida no fue la misma. Soy infeliz, tanto como me puede imaginar. Lloro todas las noches y sé que no tengo perdón de Dios. Yo debí morir esa noche, pero en vez de eso vendí mi alma, y debo vivir con eso hasta el final de mis días y cumplir mi horrible destino. Continuamos. Hola Glenn, buenas noches. Gracias por compartir mi historia. Yo nunca he sido una persona de acatar los consejos y advertencias de los demás, y eso al final resultó ser lo que originó el peor suceso que me pudo haber ocurrido en mi vida. Es de las primeras cosas que pienso desde el momento en que despierto. Es imposible para mí ignorarlo. Todo cambió para siempre y cada día le pido fuerzas a Dios para poder seguir. Yo era recolector de basura contratado por una empresa de aseo. Un amigo me ayudó a conseguir el trabajo porque en verdad lo necesitaba. No era mucho lo que ganaba, pero era suficiente para comer. Además, mi esposa también trabajaba. Ella nunca me reprochó por ganar menos que ella. Siempre hemos sido los dos contra el mundo. Creo que cosas como esas son las que hicieron que me enamorara perdidamente de ella, y por las que nunca me aparté.
Mis compañeros de trabajo eran buenas personas también. Siempre estaban diciéndome palabras de aliento y todo eso, además de ideas sobre cómo producir más dinero, además del sueldo que ya recibíamos. Hablaban de turnos nocturnos en otros lugares, o a veces solo los fines de semana que pagaban bien, y yo consideraba todo. Me gustaba rodearme de personas que, sin importar la situación, se mantenían pensando en lo que harían a futuro, buscando siempre la manera de mejorar. Esas eran las que valían la pena. En cuanto a mi trabajo, a veces nos encontrábamos una que otras cosas valiosas, como teléfonos que se le caía a la gente, billeteras, entre otras cosas. La verdad era que nos aprovechábamos del descuido de las personas, pero esta historia tiene origen con algo un poco más peculiar que eso. Yo me encontraba recolectando basura como cualquier día normal, y fue entonces cuando vi una caja de zapatos. Yo creí que estaba vacía, pero no. Adentro había unos tenis blancos completamente nuevos, como recién salidos de la tienda. Lo primero que hice fue verles la talla y por fortuna me quedaban. Yo me emocioné mucho. Los hice a un lado y continué con mi trabajo hasta que volví a donde tenía mi bolso y los metí, deshaciéndome de la caja que ningún valor tenía. Se lo conté a mis compañeros, y de inmediato me dijeron que eso estaba un poco raro. Nadie se encontraba un par de zapatos nuevos en la basura así como así. Incluso estaban muy a la vista de cualquier persona. Era imposible que nadie se diera cuenta de eso. Otros aseguraron que quién sabe quién los dejó ahí a propósito, para que otra persona se los llevara a casa. Lo que quería decir que había un trasfondo detrás de todo eso. Y repitieron el mismo consejo, diciéndome que los dejara ahí donde los encontré, que de todos modos no me iban a solucionar nada en la vida. Solo eran unos simples zapatos y ya. Yo no les hice caso. Simplemente les dije que no tenía nada de malo tener suerte de vez en cuando. Pero vi sus caras muy serias, y me di cuenta que tenían una verdadera preocupación. Ojalá hubiera sido más precavido, pero mi terquedad me hizo ignorarlos, y entonces me fui a casa con los zapatos sin que me importaran sus opiniones, consejos o advertencias. Mi esposa me dijo algo similar. Dijo que si esos zapatos no me los había comprado yo, entonces no tenían por qué estar en la casa, ya que eran la propiedad de alguien más. A ella también la ignoré. Se me hacía ridículo que pensaran que un par de zapatos pudiesen significar alguna amenaza. Tampoco le hice caso, y ella simplemente dejó pasar el tema sin darle más relevancia. Pero esa noche todo cambió para siempre en nuestra vida. Ocurrió en la madrugada. El reloj marcaba las 2 a.m. cuando desperté de un sueño horrible, donde un hombre furioso me gritaba insultándome por llevarme su propiedad. Me levanté agitado y sudando con el corazón acelerado. En serio me sentía mal, pero deduje que no podía ser una coincidencia que ocurriera el mismo día que me los puse. Quise creer que soñé eso por todo lo que me dijeron y advirtieron, pero antes de poder recostarme nuevamente, escuché un ruido que provenía desde afuera, y no fui el único. Mi esposa también se despertó inquieta, preguntándome que de qué era ese ruido. No tuvimos otra opción más que ir a investigar. Confieso que para ese momento tenía mucho miedo. El sueño era una cosa, pero de pronto escuchar un ruido tan extraño de algo golpeando el piso no era normal. Así que me preparé para enfrentar lo que fuera. Honestamente, hubiera preferido que se tratara de un ladrón que quería robarse algo, pero no. Salimos de nuestra habitación y miramos hacia las escaleras que conducían al primer piso. Y ahí lo vimos. Un hombre sin piernas, tratando de subir los escalones, impulsándose con sus manos como podía. Apenas me vio, comenzó a gritar e insultarme de la peor manera posible. Yo lo reconocí. Era el mismo de mi sueño. Ese dato lo oculté a mi esposa. Creía que era imposible que una cosa se relacionara con la otra, y solo me asustaba más. Mi esposa le preguntó quién era, casi ignorando la sangre que el hombre dejaba en las escaleras.
como si las piernas se las hubieran cortado recientemente. Era una escena difícil de observar. Quería apartar la mirada, pero no podía. Algo teníamos que hacer. Y lo primero que pensé fue que debía llamar a la policía para que acudieran rápidamente a mi casa. Pero algo pasó en ese momento. Mis piernas comenzaron a arderme, como si se estuvieran quemando. El dolor fue insoportable. Caí al piso sin poder mantenerme de pie. La sensación era demasiado fuerte. Mi esposa vino a ayudarme, pero el hombre no dejaba de gritar que los quería de regreso. Esa fue sin duda alguna la noche más aterradora de toda mi vida. Yo no sabía qué hacer, y en la cara de mi esposa se veía reflejada la desesperación e impotencia. Fue entonces cuando le dije que le diera los zapatos de una buena vez, contando con la esperanza de que eso iba a hacer que el dolor de mis piernas desapareciera. Ella fue por ellos corriendo al cuarto y se los entregó. Segundos después, ese hombre soltó un grito tan fuerte que ni siquiera parecía una voz. Fue tan horrible que nos desmayó a mi esposa y a mí, perdiendo el conocimiento hasta la mañana. El sol ya había salido y, al despertar, me encontré con la dura realidad. Mis piernas no se movían. Ya no me respondían. Mi esposa me quiso ayudar a levantarme, pero era imposible tratar de moverlas. Así que ella corrió al primer piso para llamar a una ambulancia, mientras yo me bajé arrastrando, completamente en shock de lo que me estaba pasando. Nunca encontraron la razón por la cual mis piernas no volvieron a responder. Los doctores aseguran que debe ser algo mental, pero ni los psiquiatras ni algún doctor pudieron hacer algo por mí. Y desde ese entonces quedé inválido, con lo que eran unas piernas sanas y fuertes, ahora incapaces de moverse. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Nunca he sido un cobarde, y esta historia lo demuestra, así como también da a entender que el mal que nos rodea siempre buscará la manera de hacernos daño y perjudicarnos. Por mucho que nos cuidemos, lo hará. Nuestra mejor defensa es la fe en Cristo. Eso fue lo que me dio fortaleza para tomar una decisión que cambiaría mi vida, para poder preservar algo realmente valioso: mi alma. Ocurrió en uno de mis turnos donde trabajaba como recolector de basura. Yo nunca me aburría. Mis compañeros siempre tenían cosas para contar, manteniendo el ambiente interesante mientras recogíamos la basura y esas cosas. Contaban cómo la pasaban en sus hogares, algunos que tenían a su suegra en casa y ésta les hacía la vida imposible. Esas historias eran las que más nos enganchaban. A veces hasta nos distraían de nuestro trabajo. Algunos ya estaban planeando todo lo que beberían el sábado cuando apenas era lunes. Ese día, agarrando una caja con cosas para tirar, me picó una especie de escorpión. Fue algo increíble. Logró atravesar el guante para penetrar en mi piel y fue un dolor insoportable. Uno de mis amigos se percató de lo que pasó y pisó el animal con las botas gruesas, pero tuvo que hacerlo como 3 veces más porque seguía como si nada. Hasta que, bueno, terminó el trabajo. Ellos me auxiliaron enseguida. Era increíble que un animal como ese aguantara tantas pisadas. Una compañera me echó una crema que tenía para que no se me inflamara, pero me dijo que como quiera fuera al médico, porque esos animales no rondaban por esta parte del país. Así que, o alguien que lo tenía de mascota se le escapó, o lo dejaron ahí intencionalmente para que picara a alguien, y corría el riesgo de que fuese altamente venenoso. Yo no lo dudé. Llamé a mi esposa y le conté todo mientras iba camino al hospital más cercano. Entré por urgencias y me trataron de inmediato. Pasé ahí toda la noche, y después de varios exámenes me aseguraron que no había veneno y no corría ningún peligro, y me dieron una incapacidad por unos días, los cuales los pasé en casa reposando, estando al cuidado de mi esposa. La cosa es que lo que ese escorpión tenía en su picadura
Era mucho más peligroso que cualquier veneno. Mientras los días pasaban, mi condición empeoraba considerablemente. La mano se me puso roja desde el dedo, hasta extenderse poco a poco. Llegó al punto en que tenía el brazo lleno de manchas y los médicos solo me mandaban cremas y reposo, pero no me solucionaba nada. En muy poco tiempo, mi salud en general comenzó a empeorar. Me daba fiebre incontenible que a veces me dejaba aturdido con un frío insoportable. Mi esposa me ponía toallas húmedas en la frente y me secaba el sudor, casi sin siquiera poder dormir. Mi madre me mandaba dinero para ayudarme porque hasta me despidieron de mi trabajo. Ya llevaba más de un mes en cama y en los hospitales no me daban incapacidad porque, según ellos, yo no tenía nada. Pero con solo ver mi brazo estaba claro que sí. Las noches empeoraron cuando comencé a tener visiones donde veía un montón de escorpiones subiéndose a la cama y cubriendo todo mi cuerpo y el de mi esposa. Yo gritaba para que después mi mujer me espantara, haciendo que regresara nuevamente a la realidad. Era una tortura. Quería que se acabara y le pedía mucho a Dios que me ayudara. Así llegó aquella noche, donde apareció en mi puerta un hombre extraño de tez muy blanca. Nunca me dijo quién era, pero aseguró que podría darme la cura para mi brazo, del mal que me provocó el alacrán que le pertenecía, a cambio de un pequeño trato. Solo tenía que decir que vendía mi alma a su amo, y él podría resolver mi problema. Para ese entonces ya casi no podía moverlo, pero yo me negué a aceptar ese trato. Él hizo un gesto de molestia, y simplemente se fue caminando y dio vuelta en la esquina, perdiéndose y jamás lo volví a ver. Pero en ese momento supe lo que tenía que hacer. Con ayuda de médicos amigos de mi padre, me amputaron el brazo por encima del codo. Desde ese momento mis visiones desaparecieron. Mi salud mejoró y pude seguir con mi vida. Aunque se me hizo difícil conseguir trabajo, pero al final lo logré. Nunca perdí la fe en Dios y pude conservar mi alma, a cambio de mi brazo. Quizá eso fue un trato justo después de todo. Hola Glenn, buenas noches. Mi nombre es Marcel y nací en Guanajuato, aunque hace muchos años migré con mis padres a España, y por giros de la vida ahora vivo en Alemania. Explicar cómo o por qué llegué aquí sería más extenso que la historia en sí, así que voy a omitirlo, y me concentraré en contarles todo lo que pasó en mi lugar de trabajo, antes de que lo dejara a mediados del 2024. Yo trabajaba en una planta de reciclaje a las afueras de la ciudad de Múnich, donde diariamente recibimos toneladas y toneladas de material listo para limpiar y procesar. Los alemanes tienen una cultura del reciclaje muy fuerte, así que siempre había trabajo por hacer, y constantemente la planta recicladora estaba operativa. Los turnos eran constantes, y la maquinaria encargada de procesar los materiales jamás se detenía, al menos mientras yo trabajaba, excepto en una ocasión. Durante una temporada estuve cubriendo el turno de la madrugada, que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cosa que no me molestaba para nada, ya que me pagaban un bono que me permitió ahorrar entre otras cosas. A todas estas, la planta está llena de maquinaria automatizada que se encarga de aplastar y procesar material. Y realmente no hace falta mucha intervención humana, solo supervisión. Por eso, a esas horas de la madrugada no había mucha gente, salvo algunos guardias, 2 o 3 empleados más y yo. Ahora, no sé cuál pudo ser el detonante de que esto pasara, pero tengo una teoría que les contaré al final. Estaba caminando por una de las salas, cerciorándome que todo iba bien, cuando escuché un susurro detrás de mí. Tengan en cuenta que la planta es un lugar muy ruidoso, así que quien susurraba debía estar muy cerca de mí, literalmente a mis espaldas. Pero cuando me di la vuelta esperando ver a un compañero de trabajo, solo logré ver una sombra a la distancia, al final de un pasillo que llevaba a uno de los vertederos,
donde se guardaba la basura antes de comenzar a ser procesada. Y está de más decir que estaba demasiado lejos como para que su susurro llegara a mí. Yo tengo una excelente vista y puedo distinguir detalles desde bastante lejos. Por eso me consta que esa sombra al final del pasillo, a unos 40 metros de mí, no tenía ningún rasgo distinguible. Era como si alguien se hubiese echado un bote entero de aceite quemado encima, ya que además parecía gotear algo negro. Pero antes de que yo pudiera decir nada, la silueta desapareció, caminando hacia el vertedero donde se guardaba la basura. Eso me puso muy tenso, ya que obviamente no debía haber nadie en las instalaciones que no fuera el personal autorizado. Una parte de mí quiso ir tras esa entidad para confirmar quién era, pero no me atreví, y terminé corriendo a la caseta de los guardias de seguridad. Fue algo instintivo, pues mientras más recordaba a esa sombra y el susurro que escuché detrás de mí, más miedo me entraba en el cuerpo. Era como si mi subconsciente me estuviera confirmando que aquello no había sido algo normal. 5 minutos después estábamos rastrillando toda mi sección de la planta recicladora, pero no encontramos a nadie. Y por mucho que revisé la zona del pasillo donde la vi de pie, no encontré nada. Ni siquiera las manchas de aceite ni el charco que debió haber dejado donde estuvo parado. Los guardias me dijeron que seguro me había confundido, ya que esos turnos podían ser muy agotadores. Y con todo el ruido de las máquinas, la gente a veces quedaba un poco aturdida. Les di la razón porque ¿qué otra cosa podía hacer? Al cabo de unos minutos volví a mi puesto de trabajo. Sin embargo, y aunque intenté ignorarlo, el resto del turno fue extraño, ya que no pude dejar de ver movimiento por el rabillo del ojo. Y claro, en la planta recicladora siempre hay sonidos y movimiento, pero algo se sentía diferente. Tal vez era sugestión, pero no puedo evitar recordar con claridad la sensación de que alguien estaba a mi alrededor en todo momento. Ahora, no sé si el siguiente suceso está conectado con el anterior, ya que hubo algunos días de diferencia entre uno y otro, pero mi teoría es que lo están, ya que en esa planta de reciclaje, en la que trabajé aproximadamente durante 8 años, nunca sucedió nada particularmente extraño. Seguro, una que otra vez vi o escuché cosas que me parecieron extrañas, pero nada que no pudiera atribuirle a un compañero fuera de su área designada o a los sonidos típicos de un edificio que se expande por el frío o el calor de la noche. En fin, recuerdo que era jueves, y calculó que eran las 2 o las 3 de la mañana. De nuevo me encontraba en mi puesto de trabajo, y prácticamente me había olvidado del suceso de la sombra en el pasillo. En la zona donde me encontraba se procesa todo tipo de vidrio, botellas especialmente, y todo iba según lo esperado, cuando sentí que alguien hablaba en las cercanías. El ruido no me dejó escuchar qué decía, pero empecé a buscarlo con la mirada y, para mi horror, logré ver la silueta de lo que parecía ser una mujer acostada en la banda transportadora. La misma banda donde grandes placas de acero aplastan el vidrio hasta triturarlo. Creo que no hace falta que se los diga, pero esa maquinaria puede hacerle muchísimo daño a una persona. Y era mi responsabilidad que no sucediera algo así. Bajé de la plataforma corriendo, esperando llegar a tiempo para apartarla. Pero ni bien di la vuelta en la escalera, y llegué al nivel de la maquinaria. No volví a verla. Solo escuché un grito horrible y agudo que me persigue a día de hoy. 5 años después de que sucediera todo eso, y del que no he podido olvidarme ni con meses de terapia. Asumí que la maquinaria la había aplastado y recorrí mi lugar de trabajo buscándola, pero no la encontré. Tenía que reportarlo, así que salí corriendo a donde estaba mi supervisor, y luego llamamos a la policía. A todas estas, un compañero de trabajo que trabajaba en otra sección también escuchó el grito.
Gracias a Dios, ya que de no ser por él, seguramente me hubiesen enviado a una revisión por asuntos de salud mental. Lo cierto es que la policía llegó unos 10 minutos después, y para entonces la maquinaria estaba totalmente detenida. La primera vez que la veía así, y la primera vez que sentí la planta recicladora en completo silencio. Inspeccionamos todo el edificio de arriba abajo, y no encontramos a absolutamente nadie. Solo basura. Los policías preguntaron por las cámaras de seguridad, pero estas no funcionaban desde hacía años. Y al final, adjudicaron todo aquello a que una intrusa se había colado. Me dio el susto de mi vida y luego huyó sin que nadie se diera cuenta. Yo acepté esa respuesta, aunque en el fondo no me quedé nada tranquilo. Durante los siguientes días estuve reviviendo aquel suceso, y estoy prácticamente seguro de que aquella mujer no estaba viva. Era una rubia, grande, con la piel más pálida que jamás he visto. Iba con los ojos cerrados y los labios sin color. Parecía un cadáver. Y estoy convencido a día de hoy que esa mujer que vi sobre la banda transportadora no estaba viva. Tampoco estoy diciendo que fuera un cadáver que alguien dejó ahí de forma malintencionada, ya que de ser así lo hubiésemos encontrado. No. Lo que yo creo es que era un eco, un espíritu. Verán, a veces sucede algo curioso, y es que algunas personas insensibles desde mi punto de vista abandonan urnas en los puntos de reciclaje. Creo que hoy en día hay máquinas que detectan cuando quieres introducir objetos que no están permitidos, pero por allá del 2020 e incluso antes no eran tan comunes. De vez en cuando, urnas con las cenizas de difuntos iban a parar a la planta procesadora, y a veces nos dábamos cuenta y otras veces no. Tengo la leve impresión, conectando los hechos que les conté, que la urna con las cenizas de una mujer fue a parar al vertedero, y luego de algunos días fue procesada como si fuera cualquier trozo de vidrio sucio más. Solo es una teoría, y dudo que llegue a saber lo que de verdad pasó esos días, pero supongo que esta respuesta me ayuda a lidiar con lo que viví, y con el grito que escuché aquel jueves por la noche. Gracias por escucharme. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Kevin, y durante varios años fui conductor de un camión de basura. Recorría una larga ruta con mis compañeros, recogiendo basura en distintas colonias en la periferia de Ciudad de México. Y como cualquier trabajo, eventualmente te acostumbras a las cosas malas o desagradables. La presencia de insectos en el camión, el olor a comida podrida y las horas de trasnoche dejaron de ser una molestia con el paso del tiempo. Y lo cierto es que para mí y mis compañeros se convirtió en un trabajo tranquilo, aunque a veces veíamos cosas extrañas en la calle, sin saber si eran paranormales o solo bromas elaboradas. Pero en una ocasión, todos participamos de algo de verdad inexplicable y que nos persiguió durante semanas. Una noche cualquiera estábamos recorriendo la ruta con normalidad, cuando uno de los muchachos nos llamó la atención sobre algo. Yo estaba en el asiento de conductor, así que no podía ver de lo que hablaban en la parte de atrás, ni qué era lo que los estaba demorando. Pero un rato después me mostraron de qué se trataba. Una muñeca de porcelana bastante grande, de unos 40 o 50 centímetros, muy bien cuidada, y para mi gusto era realmente bonita, aunque entiendo por qué a otras personas les pueden resultar aterradoras, ya que era muy realista. Tenía el cabello castaño, la cara blanca pintada con colorete y un vestido rosa. Al ser de porcelana no estaba del todo articulada, pero igual era bastante refinada, y por ende debía ser costosa. El único defecto que le vi, si es que acaso podría llamarse así, fue un bordado en su vestido que decía el nombre Alicia. Asumí de inmediato que era el nombre de la pequeña que fue dueña de la muñeca. Después de bromear un rato sobre el parecido que algunos de los chicos le encontraban con Annabelle,
quien la encontró, un joven al que llamaré Marcos. Dijo que quería venderla, y me pidió de favor que la llevara en la cabina, y después él se la llevaría a su casa cuando termináramos. Obviamente le dije que sí, y senté a la muñeca en el asiento del medio, y seguimos con la ruta. Solo noté una cosa extraña esa noche, y es que en pleno mes de mayo, con mucho calor incluso por la madrugada, la cabina se sentía fresca, incluso un poco fría. Había un punto gélido a mi derecha, pero lo atribuía a la corriente de aire que entraba por la ventana. Además, mi copiloto no dijo nada, así que asumí que no era nada extraño. Cuando terminamos todas nuestras rutas y dejamos la basura en el vertedero, Marcos agarró la muñeca y se la llevó a su casa. Ninguno de nosotros sospechaba que algo extraño pudiera estar rondando a esa muñeca, pero cuando volvimos al trabajo al día siguiente, me sorprendí de ver a Marcos pálido, regresando con la muñeca entre sus manos. Cuando le preguntamos qué le pasó, nos contestó que no logró venderla y que prefería dejarla en el vertedero. De inmediato le dije que prefería que me la diera, y yo mismo me encargaría de venderla, pero él insistió en desecharla. Eso me pareció muy raro, y le pregunté aparte qué le pasaba. Ahí me confesó que esa muñeca tenía algo raro, y me contó lo que le pasó. Al parecer, apenas llegar a su casa puso la muñeca sobre uno de los muebles de su casa, y entró al baño a ducharse. No fue un acto accidental. No es que Marcos entró y la puso en cualquier lado. De verdad la puso con cuidado sobre un sillón, pensando que después de bañarse la limpiaría un poco. Ni bien salió de la ducha, se le fue el corazón al suelo, ya que notó de inmediato que la muñeca cambió de lugar, y ahora se encontraba sobre el mesón donde él desayunaba. Marcos no vivía con nadie, así que la verdad sí le sentó bastante mal, y no supo bien qué hacer. Terminó agarrando a la muñeca y la puso en el pequeño balcón de su apartamento antes de acostarse a dormir. Para más terror de Marcos, cuando despertó, la muñeca estaba adentro, sentada sobre el mesón. Le sugerí que pudiese haber sido víctima de un robo o algo parecido, pero él me aseguró que no faltaba nada dentro de su casa. Tomó a la muñeca y la sacó de su casa, y durante horas la paseó por distintos sitios donde pensó que la comprarían. Pero al parecer, aunque todo el mundo parecía interesado en ella como antigüedad, nadie se decidió a comprarla. Él no podía explicarse por qué nadie la quería, y asumió que, al igual que él, muchos debieron sentir algo raro en ella. Ese escalofrío extraño cuando la sujetaban y la revisaban. Al final terminó llevándola de regreso al camión, con la esperanza de desecharla. Y fue cuando me contó todo esto. Yo por mi parte asumí que me estaba queriendo jugar una broma, pero le seguí la corriente y le dije que siempre había querido ver un fantasma, y que no se preocupara por mí, ya que yo me encargaría. La volví a sentar en el asiento del medio y comenzamos con el trabajo de ese día. Durante las siguientes horas recorrimos la ruta con normalidad, y salvo uno que otro escalofrío no sentí nada particular. Sin embargo, a eso de la 1 de la mañana me pasó algo raro. Estaba concentrado en el camino, cuando oí una voz infantil. Vi de reojo al asiento, y sin ningún motivo, la muñeca se cayó hacia la zona del copiloto. El compañero que iba a mi lado, Arturo, me dijo que esa muñeca era muy rara, y que le estaba transmitiendo una pésima energía. Pero yo no le presté atención al comentario, ya que pensé que la voz infantil que había escuchado la había fingido él. Sin embargo, cuando se bajó unos minutos después, volví a escuchar ese susurro tenue a mi alrededor, en un tono agudo e infantil. Me quedé mirando a la muñeca, que ahora se encontraba en el tablero del camión, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Decidí que Marcos tenía razón, y le dije a los muchachos que la desecharan.
Los chistes sobre la muñeca no tardaron en llegar, afirmando que la pequeña Alicia no quería soltar a su muñeca. Yo no me reía, y Marcos y Arturo tampoco. Los otros en breves también dejarían de reír, cuando golpes y susurros provenientes del depósito de basura comenzaron a sonar. Las risas dieron paso al nerviosismo, y durante los siguientes días el camión y todos los que trabajábamos en él fuimos testigo de eventos extraños. En la cabina presencié en una ocasión cómo los espejos laterales, ambos, se movieron completamente solos, y tanto Arturo como yo escuchamos claramente como si alguien le diera un fuerte golpe al tablero. Por otro lado, en la parte de atrás del camión los muchachos escucharon en más de una ocasión susurros provenientes del ducto de la basura, e incluso vieron cómo la prensa se activaba sola, aunque ninguno de ellos había apretado el botón. Nada de esto se detuvo durante 5 días, hasta que nos tocó limpiar el camión. Esa tarde, mientras iluminaba el interior del depósito con una linterna, me di cuenta de un objeto que estaba enganchado al fondo del camión. Una muñeca de vestido rosa, sucia pero intacta, con un nombre bordado en su vestido: Alicia. Todos automáticamente atribuimos los sucesos inexplicables a la presencia de esa muñeca, y sin dudarlo un instante, Marcos la tomó por el vestido con toda la intención de lanzarla a lo más profundo del vertedero. Pero algo me dijo que eso no era lo correcto, y lo detuve, asegurándole que yo me encargaría del asunto. Me llevé a la muñeca conmigo, la limpié con cuidado y la llevé a la iglesia, donde le expliqué con lujos de detalles todo lo sucedido a un párroco. Pude notar su incredulidad de inmediato, pero no me importó, ya que sabía que ni bien cosas extrañas comenzaran a pasar en la iglesia, él tendría que darme la razón, y con suerte sabría mejor qué hacer con la muñeca y con el espíritu que se aferra a ella. Como podrán imaginarse, todos los eventos paranormales en el camión se detuvieron a partir de ese día, y volvimos a nuestra rutina. Sin embargo, se convirtió en un tema de conversación usual entre nosotros, una especie de broma y anécdota grupal, aunque no la he compartido con casi nadie, dado lo inverosímil que resulta. Supongo que puedo entender a los que eligen no creerme, ya que de no haberlo vivido de primera mano, yo tampoco lo hubiese hecho. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. La siguiente historia me golpeó bastante fuerte, y creo que ha sido el peor descubrimiento que he hecho en mi vida, pero quiero compartirlo con ustedes, para que sepan que, aterradores o no, algunos encuentros fantasmales no tienen como objetivo asustar ni de intimidar a los vivos, sino que son un llamado de auxilio que debemos intentar escuchar. A veces los fantasmas claman por nuestra ayuda, y en ocasiones podemos dársela. Soy del norte de México y trabajo como recolector de basura en un camión con otros 4 hombres. No es un trabajo que me guste, pero me da de comer a mí y a mi familia. A veces recogemos la basura de día y otras veces de madrugada. Todo depende de qué ruta vayamos a recorrer. Cuestión que una noche, ya a eso de la 1 de la mañana, llegamos al vertedero para descargar el camión. Yo estaba junto al camión fumándome un cigarro, y escuché con una claridad innegable el lamento de una niña pequeña. Era como si llorara, y para mí fue inconfundible el sonido, ya que tengo 2 hijas pequeñas. Intenté ubicarme en un lugar alto, y miré alrededor para buscar a la pequeña. A la distancia, en medio de la oscuridad, logré distinguir una sombra caminando entre la basura, con un brillo muy tenue rodeándola. Le comenté esto al conductor del camión, un hombre mayor al que llamaré Luis, y él me dijo una triste realidad,
Y es que en el vertedero y cerca de él vive gente muy pobre, que rebusca en la basura, y seguro esa niña era parte de una familia. Yo acepté la respuesta, ya que aún era nuevo en el trabajo, y supongo que estaba dispuesto a aceptar la respuesta más lógica posible, aunque sí me había quedado una sensación rara en el cuerpo, ya que a lo lejos no parecía una niña normal. Al día siguiente volvimos a recorrer una ruta nocturna, y llegamos al vertedero un poco más tarde, a eso de las 2 de la mañana. No me había olvidado del todo del asunto, ya que sí me afectó bastante, y cuando volví a escuchar un lamento a la distancia, no pude evitar ignorar el consejo de Luis de dejarlo pasar, y me fui caminando hacia el lamento. Avancé con cuidado entre la basura, y después de 1 o 2 minutos, pude escuchar con claridad el lamento de la niña frente a mí, a no más de 10 metros. Una sombra apareció, medio escondida detrás de una montaña de basura, y desapareció tras un pestañeo. Se me aceleró el corazón, pero no tuve miedo. No del todo, al menos. Aquello era un fantasma o algo así, y no sé cómo lo supe, pero sentí que quería comunicarme algo. A todas estas no he descrito el entorno porque supongo que todos pueden imaginarse cómo se ve y cómo huele un vertedero. Y sin embargo, en esa zona había un olor que era muchísimo más fuerte que el común. Mi imaginación ató los cabos sueltos y volví corriendo a donde estaba mi grupo. Esta vez hablé con Luis y le aseguré que no era una niña. Él supo de inmediato de qué le hablaba y me preguntó que cómo lo sabía. Después de contarle todo esto, aceptó acompañarme al lugar donde había visto a la pequeña, y no tuvimos que rebuscar mucho entre la basura para encontrarla. Su cuerpo debió estar abandonado ahí solo unos cuantos días, y por lo visto nadie se dio cuenta de él hasta que yo seguí sus lamentos. Llamamos a la policía de inmediato, y les expliqué la situación, con algunos matices por supuesto, ya que no podía decirles que el fantasma de una niña me había guiado hasta su cadáver. Aún puedo recordar la cara de sospecha del oficial que escuchó mi testimonio, como no creyéndose la coincidencia de que yo hubiese encontrado a la pequeña. Pero al final, hicieron la investigación correspondiente, y obviamente no tuve nada que ver. De igual forma se mantuvieron en contacto conmigo como persona de interés o algo así, y al final, gracias a esto, descubrí que la pequeña había sido maltratada por sus padres, 2 malvivientes que vivían entre la basura, y cuando la pequeña sucumbió a los maltratos, no tuvieron mejor idea que abandonarla ahí. Ahora su cuerpo está en el cementerio municipal, y yo me encargo de mantenerla limpia y llevarle flores de vez en cuando. Espero que ahora sí esté en paz, ya que la vida no la trató bien. Que al menos en la muerte encuentre descanso. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Espero que este mensaje te encuentre muy bien. Mi nombre es Catalina, y soy seguidora de este canal desde hace 2 años. Soy de Quito, Ecuador, y la historia que quiero compartirte ha sucedido a lo largo de muchos años. Por allá del año 1993, compré este departamento junto a mi esposo, Andrés, y aquí criamos a nuestros 3 hijos. Hicimos comunidad con la gente del conjunto residencial, y nos hicimos amigos de nuestros vecinos. Yo personalmente hice una muy buena relación con la mujer del mantenimiento, una señorita de unos 30 años a quien llamaré Margarita. Ella también vivía en el edificio, en el primer piso, y aceptó el trabajo en cuanto hubo una vacante. Era muy amable y cumplía bien con sus tareas, y con frecuencia nos visitábamos para charlar y todo eso. Durante 12 años, hasta mediados de 2005, cumplió como empleada de mantenimiento y fue una excelente vecina y miembro de la administración del edificio. Por eso me entristece tanto que una mujer tan joven, de tan solo unos 40 y pocos, muriera tan repentinamente. Sufrió un infarto en medio del cuarto de la basura
donde caían las bolsas desde los pisos superiores, y no tuvo la fuerza para pedir ayuda. La descubrieron pasadas algunas horas, pero era demasiado tarde. Lamenté mucho la pérdida de mi amiga, y por eso más que otra cosa me molesté tanto cuando, al cabo de algunos meses, entre los niños del conjunto residencial, comenzó a correrse la voz de que el fantasma de la señora Margarita rondaba el cuarto de la basura del edificio D. Para mí era una falta de respeto completamente, y le prohibí a mis hijos participar de esos rumores. Pero de la forma más descarada, ellos mismos me admitieron que, cuando estaban a punto de entrar al edificio, a eso de las 7 de la noche, volviendo del parque, se acercaron a comprobarlo, y escucharon lamentos adentro del cuarto de la basura. Lo primero que hice, obviamente, fue castigarlos por prestarse a los jueguitos y las bromas que giraban en torno a la muerte de una amiga mía, que literalmente los había cargado cuando eran bebés. Luego medité profundamente lo que hablaban, sabiendo que mis hijos no eran ningunos mentirosos. Si ellos decían que habían escuchado lamentos, es porque de verdad escucharon a alguien ahí dentro, y esa idea estuvo rondando mi cabeza durante semanas. La curiosidad me pudo, y una noche me acerqué, pero no oí nada. Sin embargo, los rumores continuaron, hasta que calaron tan profundamente entre los jóvenes de la comunidad, que se convirtió en una leyenda, una historia de terror que todos contaban con una ligereza que me molestaba. Pasaron los años y cada cierto tiempo escuchaba historias de alguien que había visto algo en el cuarto de la basura, o de gente que decía que la tocaron en el hombro. Cada vez que uno de los empleados de limpieza renunciaba, se lo atribuían a que el fantasma de Margarita lo había espantado. En fin, notarán el tono de escepticismo con el que estoy narrando toda esta parte de la historia. Y es porque en efecto yo no me creía nada de esto. No sería sino hasta mediados del 2010 que la vida me demostraría lo equivocada que estaba. En aquel año al grupo de administración del edificio le resultó imposible encontrar un nuevo empleado de mantenimiento, por lo que acordamos entre los vecinos asistir a las labores de limpieza. Obviamente había algunas tareas que nadie quería hacer, así que nos las íbamos turnando, y finalmente me correspondió a mí la limpieza del cuarto de la basura de mi edificio, y encargarme de abrir la puerta cuando los recolectores llegaban al conjunto residencial. La primera noche que entré a ese cuarto de basura, sentí como si una corriente eléctrica me entumeciera los dedos de las manos. Quise atribuirlo a la autosugestión de esa leyenda que había escuchado tantas veces, o a la tristeza de recordar a mi amiga Margarita. Pero al cabo de un rato, ordenando todo en bolsas bien cerradas y de barrer un poco, tuve que admitir que había algo extraño en la atmósfera. Obviamente ese lugar no tiene ventanas, y la puerta estaba cerrada, por lo que no podía entender de dónde provenían esas corrientes de aire frío que sentía pasar detrás de mí, incomodándome. Cuando estaba por terminar, puse las bolsas cerca de la puerta, ya que al día siguiente vendría el camión de la basura, y mientras hacía esto, un susurro a mis espaldas me hizo saltar de la impresión. Me di la vuelta de inmediato esperando ver a un vecino, pero no vi a nadie. Además era imposible que alguien entrara, ya que la puerta estaba literalmente a mi lado, y nunca la vi abrirse. Intenté racionalizarlo, pero no logré distinguir ninguna palabra. Terminé saliendo de allí unos segundos después, totalmente confundida. Le comenté a mi esposo lo sucedido, y él me confesó que alguna vez había escuchado acerca de las historias, y también escuchó los famosos lamentos del cuarto de la basura bien entrada la noche, pero que asumió que eran ecos de los pisos de arriba, o quizás un vecino bromista con una copia de las llaves. Yo, sin embargo, seguía incrédula, ya que no creía en los fantasmas, y asumí que todo había sido sugestión. La vida se encargaría de sacarme de mi escepticismo. Una semana después me correspondía limpiar y ordenar de nuevo el cuarto de limpieza, y volví a entrar al cuarto de la basura. Mi esposo me propuso hacerlo por mí,
pero le dije que no. En retrospectiva, solo lo hice para comprobar que todo lo que se decía era cierto. O mejor dicho, para probarme a mí misma que nada de lo que decían los niños y algunos adultos era cierto. Sin embargo, noté de inmediato que la actividad de esa noche era mucho más intensa. No solo eran corrientes de aire a mis espaldas, ni un sentimiento extraño de tristeza que me colmaba el pecho. También durante la media hora que estuve ahí dentro, sentí que bolsas se movían, y temí que fuera una rata. Pero contrario a lo que podrán imaginar, el cuarto de la basura estaba bastante limpio, y procurábamos que alimañas como las ratas y los ratones no entraran. Me quedé sin aliento cuando vi una bolsa caerse sin ninguna explicación, y pregunté en voz alta si Margarita estaba ahí. Un segundo después sentí una mano posarse sobre mi hombro, y simplemente no pude contener el grito de terror. Salí corriendo de inmediato y me negué a entrar de nuevo. Mi esposo tuvo que bajar a terminar lo que había empezado, y nunca más volví a pisar el cuarto de la basura de mi edificio. En cuanto a Margarita, no supe bien qué hacer, así que recurrí a la iglesia y le hice misas durante un mes entero, con la esperanza de que eso sirviera para apaciguar su alma. No sé si funcionó, ya que no tengo el valor de ir de nuevo, pero supongo que su alma ya está descansando, ya que la leyenda, si bien no se ha olvidado, poco a poco ha perdido su fuerza, lo que me hace pensar que quizás todo haya pasado. Le dedico esta historia a mi amiga, y espero que descanse en paz. Continuamos. Hola comunidad del sector del terror, y hola Glenn. Mi nombre es Gabriela, y aunque nací en Detroit, mis papás son de Sonora, y hemos viajado muchas veces a México a lo largo de mi vida. Adopté la cultura de mis padres como si fuera mía, y consumo más contenido en español que en inglés. Por eso descubrí tu canal de YouTube, y ahora estoy aquí, para contarles unas cuantas historias cortas que me pasaron en un trabajo que tuve hace algunos años, a las afueras de la ciudad. Un poco de contexto que tal vez necesiten. Es que Detroit no ha estado en su mejor momento desde hace mucho. Es una ciudad que, si bien tiene sus aspectos positivos y sus cosas bonitas, también tiene un alto índice de criminalidad, indigentes y muchas zonas abandonadas, en especial terrenos y estructuras perfectamente utilizables, pero que por una u otra razón fueron dejadas de lado. Aquí es cuando yo y un grupo de empleados de una empresa de restauraciones entramos al escenario. Mi trabajo consistía en visitar muchos de estos terrenos con la intención de limpiarlos, recolectar toda la basura y dejarlos listos para comenzar una restauración total del edificio o el terreno. Tengan presente que estos edificios pudieron haber estado meses o incluso años albergando indigentes, drogadictos y todo tipo de personas buenas y malas que buscaban alejarse de las zonas más pobladas de la ciudad, por lo que solía quedar atrás no era, exactamente, algo agradable de ver. Muchas veces tuve que limpiar excremento de las paredes, recoger cientos de jeringas, comida podrida y muchas otras cosas que no vale la pena mencionar. Ya pueden hacerse una idea de lo desagradable que podía ser mi trabajo. Sin embargo, mis relatos no van de lo que solía ver, sino de los eventos paranormales a los que estuve expuesta. El primero de estos me pasó a mediados del 2020. Pocas semanas después de conseguir mi trabajo. Era perfecto para la época de COVID, ya que no había tantos problemas ni restricciones por el tema de la pandemia. Nos enviaron a limpiar un edificio de apartamentos pequeño de unos 4 pisos, ubicado a las afueras, cerca de la antigua zona industrial. Los policías lo habían desalojado hacía poco, por lo que esperábamos encontrar un desastre adentro. Pero el nivel de suciedad que había y el olor eran terribles. Me puse mi mascarilla y comencé a trabajar recogiendo la basura. Y a todas estas, conmigo iba un compañero al que llamaré Tommy. Me encontraba de espaldas a la puerta cuando oí una voz masculina decir algo así como «Sálvame, por favor».
y le pregunté a Tommy a qué se refería, asumiendo que había sido él, pero me aseguró que no había dicho ni escuchado nada. Sí me pareció extraño, ya que su voz normal es bastante más aguda que la que escuché, pero no le di importancia, pensando que me estaba jugando una broma, así que seguí trabajando. Sin embargo, no pude hacerlo, ya que no pasó ni un minuto cuando volví a oír esa voz. Le dije que dejara de jugar, y esta vez se quedó en silencio un instante, antes de susurrarme con la voz temblando que no me moviera. Obviamente no le hice caso y me di la vuelta. Tommy estaba congelado a unos 2 metros de distancia, pegado a una pared del salón, y al fondo, frente a la entrada del pasillo que daba a las habitaciones, estaba de pie un hombre pequeño, de silueta oscura. Eran las 5 de la tarde y estaba oscureciendo, por lo que no pude detallarlo bien, pero calculo que tendría unos 40 años y era casi calvo. No tuve tiempo de reaccionar, antes de que ese hombre se diera a la huida, y para mi horror, Tommy se fue corriendo detrás de él. Me dio mucho miedo que fuera un indigente y que atacara a Tommy, así que yo también corrí detrás de él. Pero cuando entramos al pasillo no vimos a nadie. Revisamos cada habitación y no logramos encontrar al intruso. No había lugares para esconderse, ya que las ventanas estaban cerradas. Y aun si hubiera tenido tiempo de abrirlas y cerrarlas, estábamos en el último piso, y no había escaleras de emergencia afuera, ni cornisas o balcones en los cuales refugiarse. Era imposible que huyera a otra parte. Ambos nos empezamos a sentir un poco mal, y hasta que no salimos de ese departamento una media hora después, no me sentí cómoda. Al día siguiente, mientras limpiábamos otro de los pisos, escuchamos pasos en el piso de arriba, donde todo había sucedido. Eso me pareció en extremo extraño, ya que estaba cerrado porque habíamos terminado el trabajo allí, y nuestro encargado nos dijo que lo ignoráramos. Cuando Tommy le contó lo que vivimos, el encargado solo nos comentó que ese edificio había estado abandonado durante mucho tiempo, pero que eso no tenía importancia ahora, y que debíamos seguir con el trabajo. La siguiente historia pasó unos cuantos meses después, en un terreno baldío que estábamos limpiando de hierba y basura. Al parecer, las personas de los alrededores habían usado ese punto unas cuantas veces para deshacerse de la basura, por lo que se convirtió en un pequeño vertedero ilegal. Un grupo de unas 7 personas nos estábamos encargando del asunto al principio, pero para eso de las 6 de la tarde solo éramos 3 los que quedábamos, y todavía había 2 montañas de basura de las que nos encargaríamos al día siguiente. Estábamos recogiendo todos nuestros utensilios, cuando un movimiento por el rabillo del ojo llamó mi atención. Volteé hacia las montañas de basura, y por un instante pude ver a una chica vestida de blanco, descalza, caminar entre la suciedad. Llamé al encargado de ese día, Josh, y él me dijo que seguro era una indigente. Saludó en voz alta, pero no obtuvo respuesta, así que él y el otro chico que estaba con nosotros avanzaron hacia las 2 pilas de basura, y tras buscar algunos segundos se devolvieron confundidos, ya que no encontraron a nadie. Josh me aseguró que seguro era una indigente que desapareció por nuestro punto ciego, pero al igual que lo que me pasó con Tommy, yo no me sentía tan segura. Terminé de recoger mis cosas y nos montamos en la camioneta de la compañía. Al día siguiente, mientras limpiábamos lo que faltaba, una chica del equipo hizo un terrible descubrimiento. Entre el montón de basura de que casualmente vi salir a la chica, estaban los restos óseos de una persona. Tuvimos que llamar a la policía, y un equipo de forenses detuvo nuestro trabajo por casi 2 días, ya que acabábamos de encontrar el cuerpo de lo que parecía ser una mujer, escondido entre la basura. Yo personalmente no creo en las coincidencias, y una parte de mí está convencida de que esa silueta que vi, y que desapareció casi al instante,
Era el espíritu de esa chica. Por lástima, no sé si alguna vez descubrieron quién le hizo aquello, ni quién abandonó sus restos en un lugar tan horrible. La última historia me pasó poco antes de que me ascendieran dentro del trabajo, en verano del año 2024. Puede que este último relato no sea tan visual como los otros dos, pero les puedo jurar que sin duda fue el que peor me hizo sentir y el que más me aterrorizó. En esa ocasión estábamos limpiando una casa de 2 plantas, en una zona que estaba siendo recuperada por un proyecto de restauración, impulsado por el gobierno de la ciudad. Yo me encontraba limpiando la alcoba principal, y en cuanto llegué al baño, sentí que las manos empezaban a temblarme. El lugar estaba sucio, lleno de basura que daba a entender que ese lugar se había usado para consumir metanfetamina, heroína, y atrás solo habían quedado una bañera, un lavamanos y un retrete en estados lamentables. La bañera estaba vacía, salvo por algunos elementos que llamaron mi atención de inmediato y me dieron escalofríos: hojillas de afeitar manchadas con sangre seca y una pipa de crack rota. No eran las primeras que veía, así que no supe explicarme por qué mi subconsciente hacía foco en estos elementos, pero ni bien me agaché para agarrarlos, la peor sensación que he tenido en mi vida me dominó. Comunidad, yo jamás he tenido un infarto, pero imagino que lo que sentí debió ser muy parecido. Ni bien toqué con mis guantes esas hojillas ensangrentadas, sentí como si una flecha de hielo me atravesara el pecho. Se me fue todo el aire de los pulmones, y cuando intenté inhalar aire de nuevo, sentí que no pasaba oxígeno por mi garganta. Incluso sentí que iba a colapsar dentro de la bañera. Apenas pude susurrar entre lágrimas el nombre de Josh, pero obviamente no me escuchó. Y por lo que calculo que fueron unos 2 o 3 minutos, me quedé congelada ahí, respirando sin fuerza y al borde del desmayo, con la inconfundible sensación de que alguien o algo estaba de pie junto a mí en el baño. No conseguí fuerza para moverme hasta que Josh me llamó a lo lejos, y en ese instante sentí la adrenalina recorrer cada vena de mi cuerpo. Salté hasta la puerta y salí corriendo de la habitación llorando, y no me detuve hasta que salí de la casa. Josh me persiguió y no entendió qué me pasaba hasta unos 15 minutos después, cuando recuperé la compostura. No puedo describirles con palabras el nivel de tristeza y amenaza que me transmitió ese momento de mi vida. Me consta que a los pobres chicos que Josh envió en mi lugar a limpiar la habitación les pasó lo mismo, ya que no lo ocultaron. Pero de alguna manera ellos sí lograron sobreponerse y limpiaron lo que estaba dentro de esa bañera. Hoy en día esa fue la última, y por mucho la peor experiencia paranormal que he tenido en mi vida, y espero que nunca más se repita. Ahora trabajo como supervisora en la misma empresa, pero en el apartado de remodelaciones, y no tanto en el de limpieza. A veces escucho historias de cosas que han sucedido, pero por suerte, no he sido testigo de nada nuevo. Gracias por escucharme.